Buenos días. ¿Todo bien? Bienvenido, como siempre. Bueno, inimputabilidad. Sí, sí. Término que escuchamos en reiteradas oportunidades, sobre todo en medios de comunicación, o que empleamos los comunicadores para referirnos a algún tipo de decisión judicial en torno a alguien a que se le adjudica algún delito, algún crimen. Es así. De hecho, la semana pasada vimos un caso en Piriápolis que parecía bastante interesante, en el cual una persona que fue detenida por hurto y por algunos otros delitos de propiedad, adujo que estaba dentro de un reality show y por eso era que estaba robando. Pues, he escuchado muchas cosas, pero bueno, hay de todo. Sí. Eso un poco nos disparó la necesidad o quizá la curiosidad de empezar a explicar de qué se trata esto de la imputabilidad. Entonces, para no entrar en cosas complejas de repente que nos llevarían mucho más tiempo, cuando uno comete una acción que está en el Código Penal tipificada como delito, ¿verdad? Matar, robar, secuestrar, lo que sea, el primer paso es, bueno, cometió esa acción, perfecto. Segundo paso, no está amparado por ninguna causa de justificación, legítima defensa y otras, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es evaluar la culpabilidad, ¿tá? La culpabilidad es, bueno, en gran medida esto que tiene que ver con la imputabilidad. Entonces, ¿qué es la imputabilidad? Imputar es poner algo en la cuenta de alguien, ¿verdad? Es decir, bueno, yo pongo esto ahora es responsabilidad suya y usted va a responder por esto. Mismo concepto que una deuda, pero llevado al derecho penal, ¿está? Entonces, justamente ahí es donde tenemos que meternos en el concepto de imputabilidad, que es lo que a veces es tan difícil de entender por la gente cuando ve cómo pasa por loco y ahora entonces se la lleva gratis y no responde. ¿Se la lleva gratis? Bueno, yo creo que no se la lleva gratis, pero sin perjuicio de eso, creo que está bueno explicar de qué se trata el concepto de imputabilidad, que no es un concepto médico, es un concepto jurídico. Yo siempre antes de estar acá y hablar de algún tema, aparte de los libros y de ver los detalles más de fondo, siempre trato de googlearlo a ver qué hay para cualquiera que quisiera ver el tema en internet. Entro yo. Hace clic y pone, y me encontré con algo interesante que es el Poder Judicial en su página web tiene 3-4 párrafos explicando la imputabilidad, lo cual está muy bueno, porque cualquiera que puede prender hace clic y está viendo de qué se trata. Pone unos párrafos de un libro de un exministro de la Corte, el doctor Cairoli, grado 5 de Derecho Penal, que dice algo muy interesante, que es que la imputabilidad se trata básicamente de dos conceptos, de conciencia y de voluntad. Yo, para poder responder, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y tengo que haberme determinado libremente a hacerlo, ¿verdad? Entonces, el artículo 18 y el artículo 30 del Código Penal hablan de estos dos conceptos clave que son la conciencia y voluntad. El lío que tenemos es que no hay un artículo del Código que nos defina imputabilidad. Claro. Y eso nos mete en un problema, porque si dijera imputabilidad es esto, sería mucho más claro. Lo que hace el Código es ir directamente a los artículos que definen la imputabilidad. Entonces, tenemos que extraer definiciones de lo que el Código dice, digamos, las causales de inimputabilidad que el Código plantea, pero no nos dice claramente en un artículo esto es ser inimputable. Sin embargo, acá nos dice, ¿verdad? Aparte de definir la locura, dice que no fuera capaz de apreciar el carácter ilícito del mismo o de determinarse según su verdadera apreciación, ¿verdad? Ahí es donde está la cuestión, en esos dos conceptos. Entonces, la imputabilidad no es un concepto médico, es un concepto jurídico. Por eso, no siempre que los médicos nos dicen a nosotros, bueno, él es tal cosa o tiene tal problema, es necesariamente inimputable. Será un imputable cuando el juez, pues el responsable de determinarlo es el juez, con el insumo médico diga que esa persona no estaba o consciente del acto o libremente determinado. Una persona que escucha voces que todo el día le están diciendo que mate a alguien, claramente no está libremente determinado. O alguien que no conoce el delito que está cometiendo. O no sabe que eso es delito, ¿verdad? Ahí entramos en la vieja discusión de si la ignorancia de la ley sirve de excusa. Yo creo personalmente que no siempre, no es una máxima eso de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque hay 19.000 y pico de leyes y dudo que alguien las conozca todas. Pero se aplica. Se aplica en general en términos de sentido común, pero hay un montón de leyes y de delitos penales que la gente no conoce. La gente no conoce. La intermediación entre mutualistas, cuando hay el corralito mutual, es delito. Eso que te ofrezco tanto para que te vengas a... Y mucha gente no sabe que eso es delito. ¿Es delito ofrecer o es delito acceder? No, es delito ofrecerlo, pero sin perjuicio de eso. Ya cuando se cortó un poco el corralito mutual, el tema se terminó. Pero lo que quiero decir con esto es que no siempre todas las figuras que van surgiendo delictivas son conocidas por las personas. Entonces,
el no conocer o no estar en estado de conciencia para conocer o sea, yo voy a cometer un delito o cometo un delito y no sabía o no estaba en mis cabales, es razonable que yo no responda por eso, porque la ley lo que me exige es tener plena conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, una vez que se determina que hay plena conciencia y que hay libre determinación, yo le puedo imputar ese delito. Ahora, si a mí el médico me dice que esta persona no está en sus cabales para ser consciente de lo que está haciendo o para determinarse por eso, para motivarse, yo no le puedo imputar ese delito. ¿Quedó claro entonces el concepto de cuándo puede tomar, qué elementos tiene que tener lo que decíamos, en esas dos cosas, ¿no? Conciencia y voluntad como elementos eje para esto. Esto no es menor tomando en cuenta que hay casos pesados de reciente y con notada magnitud que han tenido consecuencias de inimputabilidad. Por ejemplo, el caso del comerciante asesinado en Paysandú, no sé si te acordás. Sí. Que fue un tema... Comerciante judío. Sí, que fue asesinado en Paysandú, cuyo, homicida fue declarado inimputable. En razón justamente a este artículo 30 de locura, que es un poco del cual extraemos el concepto. También está bueno ver otras causas de inimputabilidad. Acá, esto simplemente lo pongo a título de esbozar. Esto de la embriaguez y la ebriedad habitual y la intoxicación los vamos a englobar en un solo asunto, que es que cuando uno está, digamos, mermado en sus capacidades, en alguna medida podría estar en estado de no conciencia en este binomio que tenemos de conciencia y voluntad. Naturalmente, el código es bastante viejo, es del año 34, y trata a la embriaguez y a la ebriedad habitual de manera muy distinta a lo que sería hoy. Lo que sí está bueno destacar es que el código en varias oportunidades habla del alcohol y de otras sustancias como cuestiones que deberían atenuar la responsabilidad porque uno no está en pleno uso de sus facultades, entonces atendiendo a esto debería ser algo que vaya hacia abajo en la responsabilidad. Claro. Sin embargo, toda nueva legislación, incluso hay un agravante del código que habla que el que actúe bajo la influencia de narcóticos, ¿no? Entonces hay una cantidad de contradicciones en la propia legislación penal sobre cómo trata el alcohol. Por ejemplo, yo no digo que esté bien o mal, estoy diciendo que tenemos un problema al momento de tratarlo. O el alcohol es algo que agrava la responsabilidad o es algo que la disminuye, pero no puede ser las dos cosas. Sí, si vos una cosa entonces, o la otra. Si yo conceptualmente entiendo que cualquier sustancia que altere mi capacidad de conocer, de entender y de determinarme me baja la responsabilidad, yo no puedo agravar objetivamente después algunas conductas que tienen alcohol o drogas de por medio. No digo que justamente que esté bien o mal, digo pongámonos de acuerdo. Claro, es una cosa o la otra, acá hay dualidad de criterios. Esas contradicciones no están buenas en el momento de interpretar. Bueno, minoría de edad. Minoría de edad es algo que tenemos bastante presente porque hace un par de años tuvimos un plebiscito. Es una cuestión de decisión política y arbitraria. En algún momento hay que pasar la barra, ¿verdad? Hoy es 18 años. Podría ser más, podría ser menos. Digo, no quiere decir que el que tenga 17 y medio sea mucho más o menos maduro que la persona que tiene 18, 18 y medio. Claro. Pero en algún lado pasamos la barra. Y lo importante de la minoría de edad es que, sí, hay que decirlo, a partir de los 13 hay un sistema de responsabilidad penal adolescente, ¿verdad? En el cual hay medidas en las cuales se castiga a los adolescentes en conflicto con la ley, pero también es justo decir que no son ni iguales procedimientos ni iguales penas que para el derecho penal de adultos, ¿no? Años, claro. Y esto de la sordomudez es un resabio del Código Penal, es viejo, ya está en desuso, porque aparte dice, el sordomudo que fuere menor de 18 años o fuera loco, o sea, entraría por otra de las causales. Nunca tuvo demasiado sentido esto. Muy interesante. Ahora, lo que nos parece importante de esto también, y me parece algo bueno destacar, hay como una concepción, quizá por las películas o por lo que uno ve siempre, de que el que es declarado inimputable la saca barata o la saca gratis. El cometió un delito y es declarado inimputable, pasó por loco y se le acabaron los problemas. No es necesariamente un gran negocio, para decirlo en términos amplios, ser declarado inimputable. A veces se ve a algunos defensores, cuando alguien es detenido por un hurto o por algún delito de propiedad chico, querer hacer pasar a su defendido por inimputable, cuando en realidad la inimputabilidad, si bien no va a ser responsable penalmente, va a ser declarado autor penalmente inimputable, no responsable. Pero ¿qué va a pasar con él? Seguramente se le apliquen medidas curativas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Internación en un hospital psiquiátrico, seguramente el Hospital Vilar de Bo. Sí. Y todos conocemos cuál es la realidad del Hospital Vilar de Bo, que no es un lugar
en que esté en las mejores condiciones de reclusión. E incluso la peor parte de todo esto es que esta persona no es como quien tiene una pena de cárcel que va de tal momento de tal fecha a tal fecha, preso. sabe cuándo se termina. La medida curativa Acá es no. hasta que se cure. ¿Qué puede Entonces, ser? no solamente es incierto, sino que puede ser toda su vida. Entonces, yo sería muy cauteloso al momento de pensar que la inimputabilidad es una suerte de salvoconducto para no tener nunca responsabilidad penal. Puede ser un problema Yo interesante. creo que puede ser una solución que en realidad agrave el problema de la persona que está bajo la responsabilidad. Mira, y dejas picando otro tema que puede ser muy interesante para tratar más adelante, la importancia de un hospital penitenciario. Bueno, es una discusión grande, que se tiene hace bastante tiempo. Hay bastante acuerdo a nivel de autoridad de que es necesario, Sí. pero nunca aparece el final de la voluntad política o la plata para hacerlo. De hecho, hemos tenido varios casos recientes de episodios con funcionarios de la salud que han sido lastimados, agredidos. asesinados incluso, o con problemas graves de funcionamiento porque los hospitales públicos normales Sí, no están preparados para recibir reclusos, tratarlos, e incluso la seguridad que tienen no siempre es la mejor. Entonces tenemos no solamente fugas, que es lo menos lamentable, tenemos episodios de violencia contra funcionarios. Yo creo que el tema del hospital penitenciario quizás es algo para tener en cuenta cuando tengamos por acá alguna de las autoridades del sistema para decirle, che, ¿para cuándo? Porque todos van a decir que están de acuerdo. Sí, pero el no tema ejecuta. es cuándo Claro. eso empieza a funcionar. Bueno, Andrés, la verdad muy interesante, te esperamos la próxima semana. Yo creo que a ustedes como televidentes les ha aportado claridad en un tema que escuchan con frecuencia, pero a veces no siempre tienen claro de qué se trata. Muchas Bueno, gracias. a ustedes, estamos a las órdenes como siempre por las redes.